Hay momentos en la vida en los que uno se siente agotado. Intentas algo y no sale, luchas por avanzar y el peso se siente como si cada paso costara una vida entera. Y justo ahí, en ese tipo de momentos, es cuando más se necesita recordar que la fe no es una fórmula mágica que elimina los obstáculos, sino una fuerza sobrenatural que te sostiene mientras cruzas por ellos. Si tú estás sintiendo que ya no puedes más, que el esfuerzo no da frutos, que estás orando pero no ves cambios, quédate. Este video es para ti. Este mensaje es para los que se sienten en el límite, y justo cuando estás por darte por vencido, ahí es cuando Dios susurra: no, aún no es tu final. Parte 1. La fe no es una promesa de facilidad, sino una certeza de posibilidad. Cuando hablamos de fe, muchas veces la gente cree que estamos hablando de algo mágico, de una solución instantánea a los problemas, de un escudo que evitará que la vida nos golpee. Pero la verdad es otra. La fe no es una garantía de que todo será sencillo. La fe no evita que llueva, pero sí te da un paraguas. La fe no borra el dolor, pero te da el consuelo para sobrellevarlo. La fe no impide las pruebas, pero te da la fortaleza para atravesarlas con la cabeza en alto, incluso cuando el alma va hecha pedazos. Hay un error muy común que cometen muchas personas, incluso creyentes, y es pensar que si algo es difícil, es porque no viene de Dios, como si el sufrimiento fuera un signo de que estás fuera del camino. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Personajes como Moisés, David, José, Pablo, incluso Jesús, pasaron por desiertos, prisiones, traiciones y angustias profundas. ¿Acaso Dios los había abandonado? Dios estaba con ellos en cada paso. Lo que pasa es que la fe no es un camino sin piedras, es una decisión de avanzar aun cuando las piedras hieran tus pies. Hay una frase de Jesús que, si uno la entiende bien, le cambia toda la perspectiva a lo que significa creer. Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Eso está en Juan capítulo 16, versículo 33. Mira lo que dice: tendréis aflicción. O sea, Jesús no dijo que no dijo que todo sería cómodo y perfecto. Él te avisó que vendrían momentos duros, pero también te dio la clave: confiad, porque Él venció. Eso quiere decir que no estás llamado a evitar los momentos difíciles, sino a vivirlos con confianza, porque hay una victoria que ya fue ganada para ti, y esa victoria se llama fe. La fe no elimina la aflicción. La fe la convierte en una oportunidad de transformación. Cuando tú crees, no desaparecen los problemas. Lo que cambia es la forma en que tú los enfrentas. Y ahí está el poder de la fe. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Llueve fuerte, los rayos suenan, el viento golpea. Estás solo, empapado, cansado. En ese momento puedes hacer dos cosas: o maldices la tormenta y te rindes, o confías en que esa lluvia está limpiando algo, en que ese viento te está empujando hacia algo nuevo. Eso es la fe. No es negar lo que duele, es mirar lo que duele con otros ojos. Es entender que detrás del dolor hay propósito, que detrás de la pérdida hay enseñanza, que detrás del retraso hay una preparación. Muchos quieren que la fe sea como un interruptor. La enciendes y todo cambia. Pero la fe no funciona así. La fe es una semilla. Tú la siembras y en vez de ver frutos inmediatos, muchas veces lo primero que ves es tierra removida, raíces que se expanden bajo el suelo, un aparente silencio. Pero eso no significa que Dios no esté haciendo nada. Significa que lo está haciendo a su manera, en su tiempo, en lo profundo, donde no puedes ver pero sí puedes creer. Y hay algo más que debes saber. La fe verdadera se demuestra cuando sigues creyendo aunque no veas resultados. Cuando oras 1, 2, 3 veces y no ves cambio, pero sigues orando. Cuando das pasos aunque el camino no esté claro. Cuando sigues firme aunque la respuesta no haya llegado. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. No la fe que depende de lo visible, sino la que se sostiene en lo invisible.
Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mira bien esa palabra, certeza. La fe no es duda, no es ilusión, no es esperanza vaga, es certeza. Es decir, tú sabes que Dios va a actuar, tú sabes que Él no miente, tú sabes que aunque hoy no entiendas, mañana lo entenderás. Aunque hoy estés llorando, mañana recogerás con gozo lo que sembraste con lágrimas, porque así es Dios. Él no ignora tu esfuerzo, no ignora tus lágrimas, no ignora tus pasos pequeños. La fe es como un faro en medio del mar. No te quita las olas, pero te guía. No te saca del agua, pero te da dirección. No calma todas las tormentas de afuera, pero sí las de adentro. Porque lo más importante que la fe hace no es cambiar lo que te rodea, sino transformarte a ti, para que seas más fuerte, más valiente, más sabio, más lleno de Dios. Y si en este momento estás dudando, si te preguntas por qué es tan difícil si estás creyendo, si te preguntas por qué estás atravesando lo que estás atravesando, recuerda esto: Dios nunca prometió facilidad, pero sí prometió estar contigo. Y cuando Dios está contigo, nada está perdido. Cuando Dios camina contigo, aún las caídas tienen propósito, aún las puertas cerradas esconden bendiciones, aún las esperas tienen sentido. Así que no, la fe no hará que sea fácil, pero hará que sea posible. Y eso, querido oyente, eso es más que suficiente. Parte 2. La fe no evita el fuego, pero te acompaña dentro de él. Hay un momento en la Biblia que define perfectamente lo que significa tener fe, incluso cuando todo parece en contra. Está en el libro de Daniel, cuando 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se niegan a adorar la estatua del rey Nabucodonosor. Ellos sabían lo que les esperaba. Sabían que serían echados en un horno ardiente si no se inclinaban. No era una metáfora, era fuego real, muerte segura. Y aún así, su respuesta fue firme. Nuestro Dios puede librarnos, pero si no lo hace, igual no adoraremos a tus dioses. Mira bien esa frase, pero si no lo hace. Eso es fe verdadera. Ellos no condicionaron su fidelidad a Dios según el resultado. Ellos confiaban en que Dios podía salvarlos, pero también estaban dispuestos a atravesar el fuego si esa era su voluntad. Porque la fe no se trata de controlar lo que Dios hace, sino de confiar en quién es Dios, haga lo que haga. Y lo más impactante de esa historia no es que fueron lanzados al fuego, sino que el rey luego miró dentro del horno y vio a 4 hombres caminando, cuando solo habían echado a 3. El cuarto era como el Hijo de Dios. Eso nos revela algo profundo. Hay fuegos que no se apagan, hay pruebas que no se eliminan, pero en medio de ellas, Dios se mete contigo. No te deja solo, no. Dios entra al horno. Él no solo manda ayuda desde lejos, Él camina a tu lado. Eso cambia por completo la perspectiva de lo que significa sufrir con fe. Porque no se trata de decir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de saber que aun cuando todo esté mal, Dios sigue ahí. Que tu dolor no espanta a Dios, que tu angustia no lo aleja, que tus lágrimas no son señal de debilidad, sino evidencia de que estás en medio del proceso y que confías aunque no entiendas. ¿Sabes qué pasa con el fuego? Que quema lo que sobra, que purifica, que transforma. Los jóvenes hebreos salieron del horno sin una sola quemadura, sin olor a humo, pero las cuerdas que los ataban, esas sí se quemaron. Y eso es un mensaje para ti. Muchas veces Dios permite el fuego, no para destruirte, sino para liberar lo que te estaba atando, para romper cadenas que tú ni siquiera sabías que llevabas, para sacarte de ahí más fuerte, más libre, más firme. Pero hay algo que tienes que entender. No puedes evitar todos los hornos de la vida. No puedes escapar de todo lo que duele. Si estás buscando una fe que te mantenga siempre cómodo, nunca la vas a encontrar. Porque la fe verdadera no vive en la comodidad, vive en la convicción. Vive en el momento en que todo arde, pero tú sigues de pie. Vive en el instante en que todo tiembla, pero tu corazón no se rinde. Y es ahí donde muchas personas fallan,
porque creen que tener fe es que Dios cumpla exactamente lo que uno pide. Pero Dios no siempre actúa según tu deseo. Él actúa según su plan. Y a veces lo que parece un silencio es en realidad una obra invisible. A veces lo que parece una negación es una protección. A veces lo que parece un atraso es un acto de amor. Porque si supieras lo que Dios sabe, confiarías en cada no, en cada espera, en cada puerta cerrada. La fe madura entiende eso. La fe madura ya no le exige a Dios que haga lo que uno quiere, sino que le dice: Señor, que se haga tu voluntad, aunque duela, aunque me cueste, aunque no entienda. Porque prefiero estar en tu voluntad pasando por el fuego, que estar cómodo fuera de tu plan. Y quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces has dudado de Dios solo porque las cosas se pusieron difíciles? ¿Cuántas veces pensaste que Dios te había abandonado porque no respondió como tú querías? Tal vez hoy estás en medio de tu horno personal. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una traición, un fracaso, una soledad que pesa. Pero yo te aseguro algo. Si tú mantienes tu fe, si tú decides no rendirte, si tú eliges confiar aunque arda todo a tu alrededor, vas a salir de ahí distinto. Porque Dios no te prometió evitarte el fuego, pero sí prometió caminar contigo dentro de él. Y esa promesa vale más que 1000 soluciones humanas. Porque cuando Dios está contigo en el fuego pierde su poder. Cuando Dios está contigo en la prueba deja de ser castigo y se convierte en transformación. Así que no, la fe no hará que el fuego desaparezca, pero hará que tú salgas de él sin una sola quemadura, más fuerte, más sabio, más parecido a Cristo. Antes de continuar con la siguiente parte, me gustaría pedirte un favor inmenso. Si sientes que lo que escuchas aquí te da consuelo o te fortalece, quiero invitarte a que des like al video, a que comentes y lo compartas. No es solo un gesto digital, es una forma en la que puedes ayudar a que YouTube le muestre este contenido a más personas que, al igual que tú, están pasando por momentos difíciles, personas que tal vez no tienen iglesia, que no tienen con quién hablar, que solo tienen este espacio para acercarse a Dios. Así que cuando tú reaccionas, estás siendo parte de esa cadena de bendición. Estás ayudando a extender el mensaje más allá de lo que tú mismo puedes imaginar. Si quieres dejar un comentario hoy, escribe esta frase: La fe me sostiene. Son solo 4 palabras, pero tienen un poder inmenso cuando se escriben con el corazón. Parte 3. La fe no es la ausencia de miedo, es el valor de avanzar a pesar de él. Hay una gran mentira que muchas personas creen, y es pensar que tener fe significa no sentir miedo. Que si tienes miedo, es porque no estás confiando lo suficiente. Pero eso no es cierto. Tener miedo no es señal de falta de fe, es señal de que estás vivo, de que enfrentas algo grande, algo incierto, algo que no controlas. Lo importante no es si tienes miedo o no, lo importante es qué haces con ese miedo. La fe no elimina el miedo de golpe, lo confronta, lo mira de frente y decide no paralizarse. Porque el miedo puede gritar muy fuerte, pero la fe susurra algo más profundo. Sigue adelante, no te detengas, no estás solo. El miedo dice no puedes, pero la fe responde sí puedes, y no porque seas fuerte, sino porque Dios lo es. Hay un momento en la vida de Josué que revela esto con claridad. Moisés había muerto, y ahora él tenía que liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Imagínate la presión, la responsabilidad, el temor. Y justo en ese momento, Dios le habla y le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Eso está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dios no le dijo no sientas miedo, le dijo esfuérzate, sé valiente. ¿Y sabes qué significa eso? Que el miedo estaba presente, pero que el mandato de Dios era más fuerte. Que Josué podía avanzar, no porque el camino era fácil, sino porque Dios iba delante. Que su valor no nacía de la seguridad externa, sino de una certeza interna. Dios está conmigo.
Y eso mismo aplica para ti. Tal vez estás enfrentando algo que te hace temblar, un diagnóstico médico, un problema económico, una decisión difícil, una ruptura. Tal vez hay voces en tu mente que te dicen que no vas a poder, que no vas a lograrlo, que todo va a salir mal. Pero aquí es donde entra la fe. La fe no es hacer desaparecer esas voces, es levantarte con ellas, aún susurrando y decir, avanzo igual. Porque hay batallas que no se ganan sintiéndote fuerte, sino dando un paso aunque estés temblando. Hay decisiones que no se toman desde la certeza total, sino desde la obediencia. Porque a veces Dios no te muestra todo el camino, solo te muestra el siguiente paso, y tú tienes que decidir, o te quedas paralizado esperando garantías, o avanzas confiando en que Dios te sostiene. Y eso es fe. No es ausencia de miedo, es decisión. Decisión de avanzar con el corazón latiendo fuerte, con la voz quebrada, con la mente llena de dudas, pero con el alma conectada a una promesa. Yo estoy contigo. Hay una escena en el Nuevo Testamento que ilustra esto con fuerza. Pedro está en la barca con los demás discípulos y ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, impulsivo como siempre, le dice, «Si eres tú, mándame ir». Y Jesús le dice, «Ven». Pedro baja de la barca, da unos pasos sobre el agua, pero luego se asusta al ver el viento, duda y comienza a hundirse. Y ahí, justo en ese momento de hundimiento, Jesús extiende la mano y lo levanta. Pedro tuvo fe, no perfecta, no inquebrantable, pero sí genuina. Y eso fue suficiente para que Jesús actuara. ¿Qué nos enseña eso? Que no necesitas una fe enorme, solo una fe sincera. Que no necesitas estar libre de dudas, solo necesitas estar dispuesto a creer más que a rendirte. Que aunque te hundas, si tienes fe, Jesús te levantará. Y tal vez tú también te estás hundiendo. No en agua, pero sí en pensamientos, en tristeza, en ansiedad, en problemas. Tal vez sientes que el agua te llega al cuello, que ya no hay fuerza para nadar, que estás a punto de soltar todo. Pero aquí va una verdad que debes abrazar con toda tu alma. Si tú estiras tu mano con fe, aunque sea temblando, Jesús la va a tomar. No importa si dudaste, no importa si tropezaste, lo que importa es que sigas confiando. Entonces no esperes a que el miedo se vaya para moverte. Muévete aún con miedo. No esperes sentirte fuerte para hablar con Dios. Háblale desde tu debilidad. No esperes tener todo claro para tomar decisiones. Decide desde la fe, desde la paz que sobrepasa el entendimiento. Porque la fe no niega la realidad, pero se agarra de una verdad superior. La realidad dice, no puedes. La fe responde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad grita, es el final. La fe proclama, Dios todavía tiene la última palabra. Así que no, la fe no eliminará todos tus temores de inmediato, pero te dará la fuerza para caminar sobre ellos, para no rendirte, para mantenerte en pie cuando todo te empuja a caer. Y eso es más que suficiente. Parte 4. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia a la persona que cree. Aquí es donde muchos se frustran, porque piensan que tener fe debería significar que todo se alinee a su favor, que las puertas se abran, que las enfermedades se sanen, que los problemas desaparezcan. Pero no siempre sucede así. A veces, a pesar de creer con todas tus fuerzas, el problema sigue ahí. La respuesta no llega. El milagro se tarda. Y es ahí donde nace una de las pruebas más duras. Seguir creyendo cuando todo permanece igual. Y es que hay una realidad que a veces cuesta aceptar. Dios no siempre cambia lo que está afuera, porque su propósito es cambiar lo que está adentro. Hay momentos en los que tú esperas que Dios quite el peso, pero lo que Él hace es fortalecerte para que lo cargues. Tú le pides que quite la montaña y Él te da pies de ciervo para escalarla. Tú ruegas que se acabe el proceso, pero Él te dice, todavía no, porque en medio de esto estás siendo formado. Pablo lo entendió mejor que nadie. En 2 de Corintios capítulo 12, él habla de una espina en su carne, algo que lo atormentaba. Le pidió a Dios 3 veces que se la quitara,
Y Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». Pablo no recibió la sanidad que pidió, pero recibió algo más profundo, una revelación del poder de Dios actuando en su fragilidad. Eso te enseña algo valioso. A veces, Dios no te quita lo que duele, porque está haciendo algo eterno en ti a través de eso que duele. A veces te deja en medio del valle, no porque te olvidó, sino porque sabe que ahí está tallando tu carácter, tu paciencia, tu confianza. Y mientras tú esperas un cambio externo, Dios está realizando una transformación interna que será mucho más valiosa que cualquier bendición visible. La fe verdadera no es solo la que espera que todo mejore, es la que mejora tu actitud mientras todo parece igual. Es la que cambia tu manera de mirar el dolor, la que transforma tus pensamientos, la que te hace hablar diferente, reaccionar diferente, vivir diferente. Porque cuando tú crees de verdad, no solo estás esperando algo de Dios, estás dejando que Dios haga algo en ti. A veces estás tan enfocado en lo que quieres que cambie, que no te das cuenta de todo lo que ya está cambiando en tu interior. Estás más sereno, más firme, más sabio. Ya no explotas como antes, ya no huyes como antes, ya no dudas tanto como antes. Y eso, aunque no se vea desde afuera, es una victoria poderosa. Y aquí hay otra verdad que no puedes ignorar. Muchas veces, después que Dios termina de obrar dentro de ti, entonces sí, cambia lo de afuera. Pero el orden importa. Primero trabaja en ti, después trabaja por ti. Porque a Dios le importa más tu corazón que tus circunstancias. Le importa más quién eres que lo que tienes. Y por eso la fe no es un atajo, es un proceso que moldea, que talla, que purifica. Cuando entiendes eso, ya no vives de frustración en frustración. Ya no cuestionas a Dios por cada oración sin respuesta inmediata. Comienzas a confiar incluso cuando todo está igual, porque sabes que tú ya no eres igual. Porque aunque tu entorno no cambie, tú sí lo estás haciendo. Estás creciendo, estás madurando, estás avanzando. Y no hay nada más hermoso que mirar atrás un día y decir: no entiendo cómo lo logré, pero lo logré. No entiendo cómo sobreviví a todo eso, pero aquí estoy. No porque fui fuerte, sino porque tuve fe. Fe que me sostuvo, fe que me levantó, fe que me transformó. Fe que no hizo las cosas fáciles, pero sí las hizo posibles. Así que si hoy estás esperando que algo cambie, está bien. Pide, confía, sigue orando. Pero al mismo tiempo, abre los ojos a lo que ya está cambiando en ti. Observa tu propio proceso. Abraza la obra que Dios está haciendo en lo invisible. Porque eso que estás viviendo hoy, aunque no lo comprendas del todo, está preparando al guerrero, a la guerrera que Dios necesita para el propósito que viene después. Entonces no, la fe no siempre cambia la situación de inmediato, pero siempre te cambia a ti. Y cuando tú cambias, ya nada vuelve a ser igual. Parte 5. La fe no garantiza aplausos humanos, pero sí aprobación divina. Hay una lucha silenciosa que muchos creyentes atraviesan, una que no siempre se menciona, pero que pesa fuerte en el corazón. Y es esta: cuando caminas por fe, muchas veces vas a sentirte solo, vas a ser incomprendido, vas a tomar decisiones que los demás no entienden, vas a decir no cuando todos dicen sí, y vas a avanzar por caminos donde no hay multitudes, sino desierto. ¿Y sabes por qué? Porque la fe no siempre es popular. La fe no busca la aprobación de las personas, busca la mirada de Dios. Abraham, por ejemplo, fue llamado a dejar su tierra, su familia, sus comodidades, sin saber siquiera hacia dónde iba. Solo tenía una voz y una promesa. Él no tuvo mapas, no tuvo multitudes animándolo, no tuvo garantías. Tuvo que caminar por lugares desconocidos mientras todos a su alrededor probablemente pensaban que estaba loco. Pero su recompensa no vino de los hombres. Su recompensa vino de Dios. Eso te habla a ti. Porque si tú de verdad decides vivir por fe, prepárate. Habrá momentos donde te criticarán, donde te señalarán,
donde incluso personas cercanas se alejarán porque no comprenden por qué haces lo que haces. Habrá quien te diga que estás perdiendo el tiempo, que deberías rendirte, que eso que esperas no tiene sentido. Pero aquí viene la verdad que sostiene a los que creen. Tú no estás buscando quedar bien con el mundo, tú estás buscando agradar a Dios. Y eso vale más que 1000 opiniones. En Hebreos capítulo 11, el capítulo de los héroes de la fe, hay una frase que lo resume todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice que es imposible. Lo que a Dios le conmueve no es tu éxito, tu fama, tu posición, es tu fe. Lo que Él mira es ese corazón que, aún en medio de la duda, se levanta y dice, creo. Ese corazón que prefiere perderlo todo antes que perder su relación con Él. Y sí, vas a pasar por momentos de soledad, porque cuando decides seguir a Dios de verdad, habrá temporadas en las que caminarás solo. Pero no confundas soledad con abandono, porque aunque las personas no te entiendan, Dios sí. Aunque los demás no te aplaudan, el cielo te está viendo. Y el mismo Dios que vio a David en el campo, que vio a Elías en la cueva, que vio a Daniel en el foso, es el mismo que te ve a ti en tu proceso. Es muy fácil seguir a Dios cuando todo el mundo te aplaude. Es fácil tener fe cuando todos te animan. Pero cuando tienes que avanzar en silencio, cuando todo parece estar en tu contra, cuando tienes que soltar lo cómodo por lo correcto, ahí es donde tu fe se prueba. Y si decides mantenerte fiel, ahí también es donde tu fe se honra. Y es importante que lo recuerdes, porque muchas veces tú vas a sembrar en fe y no verás el fruto de inmediato. Vas a obedecer en fe y parecerá que nada cambia. Vas a amar, a perdonar, a dar, a resistir, y no siempre recibirás reconocimiento. Pero cada acto de fe, aunque sea invisible para el mundo, es visible para Dios, y Él no es injusto para olvidar lo que has hecho por amor a su nombre. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron y se escuchó una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mira bien, eso sucedió antes de que hiciera milagros, antes de que predicara a multitudes, antes de la cruz. ¿Qué nos dice eso? Que el placer de Dios no está en lo que haces, sino en quién eres. Y cuando tú vives por fe, Dios se complace en ti. Así que si hoy te sientes solo en tu proceso, si sientes que nadie entiende tu lucha, si te duele ver que otros avanzan más rápido o reciben más apoyo, no te compares, no te rindas. No estás caminando para agradar a personas. Estás caminando para ser fiel a aquel que te llamó. Y si Él te llamó, Él te respaldará. No, la fe no te llenará de aplausos humanos, pero te dará algo mucho más valioso, la aprobación del cielo, la mirada de un padre que dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Parte 6. La fe no borra el pasado, pero sí construye un futuro nuevo. Una de las batallas más intensas que muchos enfrentan cuando quieren vivir por fe es el peso del pasado. Esa sensación de culpa, de vergüenza, de pensar que ya es demasiado tarde, que ya cometiste demasiados errores, que perdiste demasiadas oportunidades. Hay quienes se acercan a Dios con miedo, sintiéndose sucios, rotos, inadecuados, como si el pasado definiera por completo lo que pueden llegar a ser. Pero aquí es donde entra uno de los actos más poderosos que puede hacer la fe: darte un nuevo comienzo. La fe no consiste en negar lo que hiciste, en fingir que no pasó. La fe consiste en mirar tu historia, incluso lo más oscuro, y creer que Dios puede redimirlo, transformarlo y usarlo para bien. Porque Dios no cancela a los que fallan. Dios restaura. Dios no te mira desde el error, te mira desde la gracia. Y si tú hoy te arrepientes, si hoy decides volver, si hoy decides confiar, no importa cuánto te hayas equivocado, Él puede hacer algo nuevo contigo. Mira a Moisés, asesino fugitivo, y sin embargo Dios lo usó para liberar a todo un pueblo. Mira a Rahab, una mujer con un pasado vergonzoso, y sin embargo fue parte de la genealogía de Jesús. Mira a Pedro,
negó a su maestro 3 veces, y sin embargo fue la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Dios no busca perfectos, Dios busca dispuestos. Y cuando tú tienes fe, lo que eras ya no define lo que puedes llegar a ser. Hay una promesa en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, no importa cuán sucio venga alguien, si hay fe en su corazón, si hay rendición genuina, Dios no solo lo perdona, lo renueva por completo. Hace de sus cenizas una historia nueva, de su ruina, una obra maestra. Y tal vez tú te preguntas, ¿cómo voy a tener fe si mi pasado me condena? ¿Cómo voy a creer si fui yo mismo quien arruinó mi camino? Pero ahí está el mensaje que necesitas escuchar. Dios no se quedó en tu error, tú sí. Y es tiempo de soltar esa carga, de perdonarte, de levantarte, porque mientras tú sigues viviendo atrapado en el ayer, Dios ya te preparó un mañana lleno de propósito. Y aquí es donde la fe se vuelve un acto de valentía. Porque no se trata solo de confiar en lo que Dios puede hacer, sino también en lo que Él puede hacer contigo. Se trata de mirarte al espejo, aún con todo lo que llevas encima, y declarar: yo no soy lo que hice, yo soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que eres amado, perdonado, capacitado, escogido. Ahora bien, esto no significa que las consecuencias del pasado desaparezcan de un momento a otro. A veces hay heridas que tomarán tiempo en sanar. A veces habrá relaciones que no se podrán recuperar. Pero incluso en medio de eso, la fe construye. La fe te enseña a caminar con cicatrices, no con cadenas. La fe te da dirección, enfoque, esperanza. Y poco a poco, paso a paso, ese futuro nuevo comienza a tomar forma. Y te lo digo con el corazón. No te castigues más por lo que no puedes cambiar. Dios ya lo vio todo. Ya sabe lo que hiciste, lo que fallaste, lo que te dolió. Y aún así te llama, te extiende la mano, te dice: levántate, camina conmigo. Porque no se trata de dónde vienes, se trata de hacia dónde vas. Así que no, la fe no te va a borrar el pasado como si nunca hubiera existido, pero sí va a tomar ese pasado y lo va a transformar en testimonio, en sabiduría, en poder. Lo que ayer fue tu mayor vergüenza, mañana puede ser tu mayor mensaje, porque así obra Dios. Él no desperdicia nada, ni siquiera tus caídas. Parte 7. La fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que sabes. Uno de los errores más comunes que cometen las personas al caminar con Dios es creer que la fe depende de sus emociones, que si hoy se sienten inspirados, tienen fe, que si mañana se sienten tristes, entonces han perdido la fe. Pero eso no es fe, eso es emoción. La fe verdadera no se mueve con el vaivén de lo que sientes, se sostiene sobre la firmeza de lo que sabes, porque habrá días en los que no sentirás absolutamente nada, y aún así deberás seguir creyendo. Es muy fácil confiar cuando sientes paz, cuando el corazón late con entusiasmo, cuando las oraciones fluyen con gozo, pero ¿qué pasa cuando no sientes nada? ¿Qué pasa cuando oras y parece que tus palabras no pasan del techo? ¿Qué pasa cuando lees la palabra y no te conmueve? ¿Qué pasa cuando vas a la iglesia o ves un mensaje y te sientes vacío por dentro? Lo que pasa es que ahí se prueba si tu fe es genuina o simplemente emocional. Los sentimientos son hermosos, sí, pero inestables. Un día están arriba, al otro están por el suelo. Un día estás motivado, al otro no te quieres ni levantar. Pero la fe no funciona así. La fe se mantiene firme incluso cuando las emociones están en crisis, porque la fe no mira al corazón, mira a la verdad, y la verdad no cambia, aunque tú cambies. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que tu fe no se alimenta de cómo te sientes, sino de lo que escuchas, de lo que recibes, de lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es eterno. No depende de tus emociones, ni de tu ánimo,
ni de tu energía, depende de su fidelidad. Y ahí es donde entra el ejercicio espiritual más importante de todos: decidir creer aunque no sientas. Porque los sentimientos son pasajeros, pero las decisiones cambian destinos. Tú no decides seguir a Dios solo cuando tienes ganas. Tú decides seguirlo porque sabes quién es Él, porque sabes lo que ha hecho, porque sabes que aun cuando no lo ves, sigue obrando. Jesús mismo en el huerto de Getsemaní, antes de ir a la cruz, se sintió profundamente angustiado. Él dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». ¿Lo ves? Aún el Hijo de Dios experimentó angustia, peso, dolor, pero no se dejó llevar por eso. No huyó. No dijo: «Hoy no me siento bien, así que no cumplo mi propósito». No. Jesús avanzó, sudando gotas de sangre, con el alma quebrada, pero con el espíritu firme, porque sabía para qué había venido. Eso es fe. No se trata de sentir que puedes, se trata de saber que Dios puede. No se trata de sentir que todo está bien, se trata de saber que Dios sigue siendo bueno aunque todo esté mal. Y eso no es ignorar el dolor, es ponerlo en las manos correctas. Hay personas que me dicen: «Siento que Dios se alejó de mí». Pero no, no es que Dios se aleje, es que a veces el alma se nubla. Es como el sol. Aunque haya nubes, aunque no lo veas, el sol sigue ahí. Así es Dios. No depende de lo que sientas, sino de lo que Él ha dicho. Y Él dijo que estaría contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo capítulo 28, versículo 20. Así que aunque tú no lo veas, Él está. Aunque no lo sientas, Él sigue ahí. Y quiero que hoy tomes una decisión. Decide creer. No por lo que estás sintiendo ahora, sino por lo que sabes de Dios. Decide sostenerte no en lo que tu corazón grita, sino en lo que tu espíritu recuerda: que Dios no miente, que Dios no falla, que Dios no abandona. No, la fe no se trata de tener los mejores sentimientos todos los días. Se trata de confiar incluso cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y cuando tú logras eso, entonces tu fe se vuelve inquebrantable. Porque ya no vive en las emociones, vive en la convicción. Parte 8. La fe no se mide por los resultados, sino por la perseverancia. Una de las grandes trampas en las que muchos caen es creer que la fe solo es verdadera si produce resultados rápidos. Si oro y Dios responde hoy, entonces tengo fe. Si no responde, entonces algo anda mal. Pero esa mentalidad es peligrosa porque convierte a Dios en una especie de máquina de bendiciones, donde uno pone fe y espera que salga la solución. Y no, la fe no funciona así. La fe no se mide por cuántos milagros ves, sino por cuántas veces decides no rendirte, aunque el milagro no haya llegado. En la Biblia hay un ejemplo impresionante de esto: la historia de la viuda que fue al juez injusto y todos los días le pedía justicia. Todos los días, sin cansarse, sin rendirse. Jesús contó esa historia en Lucas capítulo 18 para enseñarnos a orar siempre y no desmayar. Porque la fe persevera. La fe no toca la puerta una vez y se va. La fe sigue tocando, sigue orando, sigue esperando, sigue creyendo. Y es que muchas veces lo que Dios está probando no es tu habilidad para recibir, sino tu capacidad para permanecer. Cualquiera puede tener fe cuando todo fluye, pero el verdadero creyente es el que sigue confiando cuando todo parece estancado. Ese es el tipo de fe que Dios honra, la que no se rinde, la que sigue esperando, aunque ya pasaron semanas, meses, años, la que sigue sembrando en oración, en obediencia, en esperanza, aunque el terreno parezca seco. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es una promesa, pero también una condición. Segaremos sí, pero si no desmayamos. Es decir, la clave no está solo en empezar con fe, sino en seguir con fe, día tras día, sin ver, sin entender, pero confiando. Y eso requiere algo muy valiente: paciencia, porque cuando no hay resultados visibles,
todo dentro de ti querrá gritar que ya no vale la pena, que estás perdiendo el tiempo, que mejor te rindas. Pero justo ahí, en ese punto donde todo parece inútil, es donde la fe más brilla. Porque es ahí donde eliges no guiarte por lo que ves, sino por lo que crees. José, por ejemplo, recibió un sueño de parte de Dios siendo joven, pero antes de verlo cumplido, fue vendido, traicionado, encarcelado. Años de espera, de silencio, de dolor, pero nunca se rindió. Siguió siendo fiel, y al final, todo lo que Dios le mostró se cumplió. ¿Por qué? Porque la fe verdadera resiste. La fe que agrada a Dios no es la que dura un día, es la que dura lo necesario. Y tú tal vez has estado esperando algo por mucho tiempo, y tal vez sientes que ya no puedes más, que Dios se olvidó, que tu fe ya no está funcionando. Pero no es así. A veces Dios tarda no porque esté lejos, sino porque está formando algo profundo, porque está preparando algo mayor de lo que tú puedes imaginar, porque está haciendo crecer en ti raíces firmes que te sostendrán cuando llegue el fruto. Y es que si Dios respondiera todo al instante, ¿cómo crecería tu carácter? ¿Cómo se formaría la paciencia? ¿Cómo se revelaría la profundidad de tu dependencia? No, Él sabe lo que hace. Y si te está haciendo esperar es porque te está preparando, porque a veces la espera es parte del milagro. Así que sigue, no te detengas. Ora una vez más, cree una vez más, levántate una vez más, no porque todo esté perfecto, sino porque has decidido perseverar, porque tu fe no está puesta en el resultado, sino en el Dios que nunca falla. No, la fe no se mide por si hoy tienes lo que pediste. La fe se mide por si hoy sigues creyendo, aunque todavía no lo tienes. Parte 9. La fe no siempre trae comodidad, pero siempre produce crecimiento. Una de las verdades más incómodas pero más necesarias de entender sobre la fe es que muchas veces va a sacarte de tu zona segura, te va a empujar hacia lugares desconocidos, te va a hacer soltar lo que conoces para que abraces lo que Dios ha preparado, y eso, en muchos casos, no se siente bonito. Porque la fe no se desarrolla en el sofá, se desarrolla en el campo de batalla, donde hay tensión, decisiones difíciles y mucha dependencia de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré». No le dijo exactamente a dónde ir, no le dio un plano ni una estrategia, solo le dio una dirección. Sal. Eso es lo que hace la fe. Te llama a caminar antes de ver, a soltar antes de recibir, a obedecer antes de entender. Y muchas personas quieren vivir una vida de fe, pero sin incomodidad. Quieren seguir a Dios, pero sin dejar nada atrás. Quieren obedecer, pero sin arriesgarse. Y eso no funciona, porque la fe por naturaleza incomoda. Porque cuando Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, primero tiene que mover tus cimientos. No porque te castigue, sino porque quiere enseñarte a confiar no en lo que tienes, sino en quien te sostiene. Pedro lo vivió. Cuando estaba en la barca, seguro, rodeado de otros discípulos, Jesús le dijo: «Ven». ¿A dónde? Al agua, a lo incierto, a lo que va en contra de toda lógica humana. Y Pedro tuvo que salir. Tuvo que levantar un pie, dejar atrás lo seguro y caminar hacia lo desconocido. Eso es fe. No es saltar con los ojos cerrados, es caminar con los ojos puestos en Jesús, aunque todo alrededor tiemble. Y cuando decides hacer eso, cuando decides obedecer a pesar del miedo, a pesar del riesgo, lo que encuentras no siempre es facilidad, pero sí crecimiento, porque cada paso en fe te fortalece, cada acto de obediencia te moldea, cada decisión difícil, tomada con Dios en el centro, te eleva, y poco a poco comienzas a darte cuenta de que no estás perdiendo, estás creciendo, no estás retrocediendo, estás madurando. Es como el proceso de una planta. Primero hay una semilla que debe ser enterrada, oscuridad, incomodidad, silencio. Luego viene el rompimiento, dolor, presión. Pero después brota, crece, da fruto. Así es la fe.
Primero te entierra en procesos que parecen vacíos, luego te rompe en momentos que parecen injustos, pero después te hace florecer de una manera que nunca hubieras imaginado. Y eso no se logra desde la comodidad. Por eso, si hoy sientes que tu fe te está incomodando, que te está sacando de lo conocido, que te está obligando a hacer cosas que no comprendes, dale gracias a Dios, porque eso es señal de que estás vivo espiritualmente, de que estás avanzando, de que estás saliendo del molde, porque la comodidad es enemiga del crecimiento. El lugar donde más creces no es el más fácil, es el más exigente, y cuando tú te mantienes en fe en medio de ese proceso, algo dentro de ti se activa. Empiezas a confiar más, a depender más, a escuchar más la voz de Dios y menos la de los demás. Porque cuando estás en lo cómodo, todo te distrae. Pero cuando estás en lo incómodo, solo Dios es tu guía. Entonces no, la fe no te hará sentir cómodo todo el tiempo, pero sí te hará crecer, te hará madurar, te hará descubrir capacidades en ti que ni tú sabías que estaban ahí. Porque cuando tú obedeces a Dios, aún con miedo, aún con dudas, Él se encarga de transformarte desde adentro. Así que no huyas de lo que te incomoda si sabes que viene de Dios. No huyas del lugar donde estás siendo estirado, desafiado, probado. Porque ahí, justo ahí, es donde tu fe está siendo fortalecida para sostenerte en lo que viene. Parte 10. La fe no siempre recibe respuestas claras, pero sí confía en que Dios tiene el control. Una de las cosas más desconcertantes de vivir por fe es esto. No siempre obtienes respuestas. No siempre Dios te dice el por qué. No siempre recibes una señal, una explicación, una lógica que te haga sentir en paz. Muchas veces solo hay silencio. Muchas veces hay preguntas que parecen no tener eco, decisiones que debes tomar sin saber si estás haciendo lo correcto, caminos que comienzan sin garantías de cómo terminarán. Y aún así, la fe sigue caminando. Porque la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar plenamente en aquel que las tiene. Hay una historia en el libro de Job que lo resume perfectamente. Job perdió todo, sus hijos, sus bienes, su salud. Y durante muchos capítulos, él pregunta a Dios por qué. Reclama, clama, se quiebra. Y por un tiempo, Dios guarda silencio. No le explica, no le da razones, no le da un mapa. Pero al final, cuando Dios habla, no le responde con lógica, sino con soberanía. Le recuerda quién es Él. Y solo con eso, Job recupera la paz. Eso nos enseña algo muy importante, que a veces Dios no te dice lo que tú quieres saber, pero te da lo que realmente necesitas saber. Te recuerda que Él sigue al mando, que tu vida no está a la deriva, que tus lágrimas no son ignoradas, que aunque no entiendas el plan existe, y eso, aunque no disipe todas tus dudas, debería ser suficiente para seguir confiando. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Es decir, tu entendimiento no siempre será suficiente. Tu lógica no siempre resolverá lo que pasa. Pero si confías, si decides reconocer a Dios incluso en medio de la confusión, entonces Él tomará tu camino y lo ordenará, aunque no lo veas venir. Y eso es difícil, lo sé, porque hay días donde todo en ti quiere una respuesta, días donde te preguntas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no llegó lo que esperaba? ¿Por qué Dios no intervino cuando más lo necesité? Pero hay algo que debes recordar. El silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. A veces Él no responde porque está más ocupado construyendo algo en ti que dándote explicaciones. Y es que muchas veces lo que parece una falta de respuesta es en realidad una prueba de confianza. Porque confiar cuando todo es claro no tiene mérito. Pero confiar cuando todo es incierto, cuando todo está nublado, cuando el alma no entiende nada, eso sí es fe. Eso sí conmueve el corazón de Dios. Mira a María, la madre de Jesús.
recibió una palabra del ángel que decía que tendría un hijo siendo virgen. ¿Y qué hizo ella? No pidió 1000 detalles, no exigió entenderlo todo, solo dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es confianza, eso es fe. Recibir una promesa y decir: no lo comprendo, pero confío. No lo veo todo, pero me entrego. Y asimismo debes vivir tú. Hay momentos en los que no sabrás si vas bien. Habrá decisiones que te tocará tomar sin certeza absoluta. Y ahí es donde la fe se activa. Cuando te apoyas no en lo que sabes, sino en lo que Él ha dicho. Cuando decides creer que aunque no veas la mano de Dios, su mano sigue guiando tus pasos. Hay un tipo de fe que no necesita milagros, necesita confianza. Una fe que dice: aunque no entienda, te sigo. Aunque no vea frutos, te sirvo. Aunque no me hables como yo quiero, te adoro. Esa fe es la que Dios honra, porque no está sostenida por bendiciones visibles, sino por una relación sólida. Entonces no, la fe no siempre te da respuestas claras, pero sí te da algo más poderoso: la certeza de que no estás solo, de que hay un propósito superior, de que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando el camino se vuelve oscuro. Y si hoy estás en medio de una etapa confusa, si sientes que has orado pero no recibes respuesta, no te rindas. Tal vez no estás recibiendo una explicación, pero estás recibiendo formación. Y al final, vas a mirar atrás y vas a agradecer cada paso, incluso los que diste sin entender nada. Parte 11. La fe no elimina las luchas internas, pero te da la fuerza para dominarlas. Uno de los mayores malentendidos que existen sobre la fe es creer que, al tenerla, desaparecerán las batallas dentro de uno mismo. Como si creer en Dios automáticamente quitara la ansiedad, el desánimo, la tentación, el enojo, la duda. Pero la realidad es otra. La fe no hace que dejes de sentir, hace que aprendas a resistir. No borra las luchas internas, pero te da el poder para no rendirte ante ellas. Y es importante decirlo, porque hay creyentes que se sienten culpables solo por sentir. Creen que si tienen pensamientos negativos, si tienen dudas, si tienen bajones de ánimo, entonces algo anda mal con su fe. Pero no es así. La presencia de lucha interna no significa ausencia de fe, significa que estás en proceso, que no te has rendido, que sigues enfrentando lo que muchos prefieren esconder. Pablo, uno de los mayores hombres de fe en toda la historia del cristianismo, dijo en Romanos capítulo 7 que muchas veces hacía lo que no quería y no hacía lo que sí quería. Es decir, reconocía un conflicto dentro de sí, una guerra interna, pero eso no lo hacía menos fiel. Eso no cancelaba su llamado, porque la fe no te hace perfecto, te hace constante. Y eso es lo que más le importa a Dios, que no huyas de ti mismo, que no te escondas de tus luchas, que no te encierres cuando sientas debilidad, sino que vengas a Él con todo eso, con tu carga, con tu oscuridad, con tu miedo, con tu vergüenza. Porque no hay mejor lugar para estar roto que en las manos del alfarero. Él no te rechaza por tus luchas, te abraza más fuerte para ayudarte a vencerlas. La fe se activa cada vez que eliges no dejarte dominar por lo que sientes, cada vez que en lugar de gritar, eliges callar, cada vez que en lugar de vengarte, eliges perdonar, cada vez que en lugar de rendirte, eliges avanzar, porque cada una de esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, son gigantes en el mundo espiritual. Son victorias que no se celebran en redes sociales, pero que hacen temblar al infierno. Y es ahí donde entiendes que la fe no es para gente perfecta, sino para gente que todos los días decide levantarse, aunque se sienta en el suelo, que decide hablar con Dios, aunque no tenga palabras, que decide confiar aunque la mente esté llena de pensamientos contrarios. Porque hay días donde la lucha no viene de afuera, viene de dentro. La lucha por mantener la esperanza, por no dejarse vencer por la tristeza, por no escuchar la voz de la culpa, por no repetir patrones del pasado. Y ahí es donde la fe más te sostiene, porque no solo te conecta con lo divino, también te entrena en lo humano, te hace fuerte en lo invisible,
te forma en lo profundo. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, tuvo un momento así. Estaba en el huerto de Getsemaní, orando, sudando gotas de sangre, pidiéndole al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa. ¿Sabes qué es eso? Es lucha interna. Es reconocer el peso del proceso. Pero también es fe, porque aunque Jesús expresó su dolor, terminó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que Dios espera de ti. No que finjas estar bien, sino que confíes aun cuando no lo estés. Que traigas tus batallas internas delante de Él y digas: Señor, estoy luchando, pero aquí estoy. Estoy herido, pero no me rindo. Estoy confundido, pero te sigo. Y cada vez que haces eso, tu fe se fortalece, tu alma se moldea y te pareces más a Cristo. Así que no, la fe no te convierte en un robot sin emociones, ni borra automáticamente tus conflictos internos, pero sí te da la valentía para enfrentar cada uno con la certeza de que no estás solo, de que el Espíritu Santo pelea contigo, de que tus lágrimas no son en vano y de que, paso a paso, día a día, Dios te está formando en medio de tus luchas. Parte 12. La fe no te aísla del dolor, pero transforma la manera en que lo atraviesas. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida cristiana es esta verdad. Tener fe no te va a proteger del dolor. La fe no es un escudo que impide que algo te duela, ni una barrera que evita que vivas pérdidas, decepciones, traiciones o momentos de oscuridad. El dolor es parte de la vida, y aún los más justos, aún los más fieles, lo experimentan. Pero lo que sí hace la fe, y esto es lo más importante, es transformar completamente tu experiencia dentro del dolor. Porque cuando tienes fe, el sufrimiento no es un castigo, es una escuela. El dolor no es el final, es una parte del proceso. Lo que otros llaman derrota, tú lo ves como preparación. Lo que otros viven con desesperación, tú lo enfrentas con esperanza. No porque seas más fuerte, sino porque hay algo dentro de ti que sabe que esto no termina aquí, que hay un propósito incluso en el llanto, que hay una gloria que se está gestando aun cuando no la ves. En Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo escribe: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esa no es una frase para adornar un sermón, es una declaración de alguien que había sido golpeado, azotado, encarcelado, rechazado, apedreado, pero que aún así tenía una certeza en su interior. Esto tiene sentido, aunque hoy no lo entienda. Y eso es lo que la fe te ofrece cuando llega el dolor. No una explicación inmediata, pero sí una convicción firme. La convicción de que Dios no ha dejado de ser bueno, de que su mano sigue sobre ti, de que Él llora contigo y que tu dolor no es invisible para el cielo. La fe te permite caminar herido, pero con la cabeza en alto. Te permite llorar sin perder la esperanza. Te permite no entender nada, pero seguir confiando. Cuando Jesús se encontró con Marta y María, después de que su hermano Lázaro había muerto, ellas estaban destrozadas. Le dijeron: «Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto». Y Jesús no las reprendió. No les dijo que tuvieran más fe. ¿Sabes qué hizo? Lloró con ellas, se conmovió, sintió el peso del momento, pero luego actuó. Resucitó a Lázaro. ¿Qué nos enseña eso? Que Dios no ignora tu dolor. Él se mete en tu proceso, siente contigo y luego obra a su manera. Y a veces, sí, Dios sana. A veces responde como esperabas, pero otras veces su respuesta no es quitarte la herida, sino enseñarte a caminar con ella, a entender que hay dolores que te transforman más que cualquier bendición, que hay procesos que, aunque duelen, producen en ti una fe que nada ni nadie puede destruir, porque la fe, en medio del dolor, se convierte en resistencia, en raíz profunda, un carácter forjado. Ya no es solo emoción, ahora es madurez. Ahora sabes que Dios no necesita quitar el dolor para ser bueno, que aún en el sufrimiento, Él sigue siendo fiel,
y eso te hace invencible por dentro. Tal vez tú has pasado por pérdidas que aún no entiendes. Tal vez hay ausencias que duelen como el primer día. Tal vez hay heridas que el tiempo no ha cerrado. Pero si tienes fe, entonces tienes esperanza. Y si tienes esperanza, puedes respirar, puedes avanzar, puedes levantarte cada mañana con la certeza de que Dios no ha terminado contigo. Porque la fe no anestesia el corazón, no lo adormece, lo fortalece, le recuerda cada día, esto también pasará, esto también tiene propósito. Y aunque ahora no veas el cómo, un día vas a mirar atrás y vas a entender el porqué. Así que no, la fe no te aísla del dolor, pero lo llena de sentido. Lo convierte en un campo fértil donde tu carácter crece, donde tu dependencia madura, donde tu relación con Dios se vuelve más íntima. Y al final descubrirás que no solo sobreviviste al dolor, sino que saliste de él transformado.